Hola hermanos, vamos con el tema número 16 de la historia más bella de la humanidad, la historia de la Iglesia Católica. Y vamos a centrarnos hoy en los 4 evangelios, también mañana, si Dios quiere. Y vamos a tratar sobre todo el por qué la Iglesia tiene estos 4 evangelios como los reconocidos, como auténticos y no otros. Algunos han planteado que la Iglesia ha rechazado otros supuestos evangelios porque contrarían su doctrina, y en cambio estos 4 estarían en concordancia con el dogma. Vamos a debatir también esto un poco más adelante. Pero primero vamos a definir si realmente estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los que se reconocieron desde el principio como los auténticos, o la Iglesia los ha impuesto posteriormente. Para ello, por supuesto, tenemos que retrotraernos a los primeros siglos, o mejor dicho, al primer siglo. La composición de los evangelios fue de la siguiente manera. En la primera década, después de la muerte y resurrección de Cristo, no había evangelios escritos. Lo que había era un anuncio oral de la buena nueva de Jesús. Y también empiezan a hacerse pequeñas colecciones de dichos o hechos de Cristo. Y sobre todo se empezó a escribir cómo fue su muerte y resurrección, porque este es el corazón de los evangelios. Por eso un gran exégeta ha dicho que los evangelios son el relato de la muerte y resurrección de Cristo con un largo prólogo. Y tiene gran parte de razón. Entonces tenemos que desde el año 33 hasta principios del año 40, una predicación oral y colecciones sueltas, tipo catequesis, que se fueron escribiendo. A comienzos de los años 40, según los últimos estudios, por ejemplo, de Aristide Malnati, que es un papirólogo de la Universidad de Estrasburgo, a comienzos ya de los años 40, Marcos recoge esta tradición oral y estas colecciones, algunas de ellas, por supuesto no todas, o catequesis escritas, que eran, como les he dicho, dichos u hechos sueltos de Cristo, los recoge y les da forma. De hecho, él inventa el género evangelio, que no existía antes, que es, a partir de estas fuentes, Marcos le da la forma de una biografía, aunque no quiere hacer propiamente una biografía, porque los 4 evangelistas lo que quieren es transmitirnos la verdad de fe sobre Cristo, pero le dan esa forma biográfica para que lo podamos entender mejor, es decir, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Esto lo hace Marcos en los años 40. Después, Mateo y Lucas, basándose en Marcos, harán sendos evangelios ya en la década de los 60 o 70 como muy tarde. Y Juan, que será el último, lo hará a comienzos de los años 90. Así es como se redactan los 4 evangelios. Pero lo importante es que estos 4 evangelios, ya redactados por supuesto antes del año 100 y alguno de ellos ya desde el año 40, muy pronto empiezan a reconocerse como los auténticos, muy pronto. Primero se reconocen de una manera tácita, y esto lo sabemos porque son los que se utilizan comúnmente por los cristianos fundamentalmente en la liturgia, que es el lugar de proclamación y de acceso principal a la escritura. Y esto se ve en algunos escritos primitivos. Por ejemplo, les voy a citar. Quizás uno de los más importantes sea el fragmento muratoriano, que es un pergamino del año 180, y en él ya se lee el nombre de los 4 evangelios. Pero la Didaché de los 12 apóstoles, que es un documento del siglo I, también hace mención al menos a 3 de los evangelios. San Ignacio de Antioquía hace mención a 2 de estos evangelios, es un documento de principios del siglo II, estas cartas de San Ignacio. Y Tasiano, que es de mediados del siglo II, hace el Diatáseron, que es una concordancia entre los 4 evangelios, los pone los 4 en columnas paralelas y los va comparando. También San Clemente de Alejandría, en este mismo siglo II, menciona
estos 4 evangelios. Por lo tanto, los documentos más antiguos que tenemos hablan solo de estos 4, algunos de 2, otros de 3 y varios de los 4. Y esto es lo que nos consta. No hay constancia, no hay hechos que prueben en absoluto, ni siquiera que nos hagan dudar de que se utilizaban otros evangelios. Pero además es que estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, contienen algo fundamental, que es la base por la cual son reconocidos como los verdaderos. En primer lugar, son los únicos que conservamos que fueron escritos por testigos directos de lo que ocurrió, o recogieron testimonios de alguien que estuvo allí presente, porque no todo lo vieron, no todo lo escucharon, pero recogen el testimonio de personas vivas que sí que estuvieron. Y en segundo lugar, y todavía más importante, el contenido de estos evangelios coincide realmente con la predicación y con la vida de Jesús, porque es lo que luego sus testigos y sus apóstoles nos han transmitido. Esta es la gran diferencia, como vamos a ver si Dios quiere en el siguiente tema, con los llamados evangelios apócrifos. Es verdad que la Iglesia tardó todavía varias decenas de años en reconocer la canonicidad de estos 4 evangelios. Canonicidad viene de la palabra canon, que significa regla, norma. Es decir, cuando hablamos del canon de las Escrituras o de la canonicidad de los 4 evangelios, estamos refiriéndonos a que esos 4 evangelios u otros libros de la Escritura son los reconocidos como legítimos, como los que nos guían, como lo que nos orientan, porque son verdadera revelación de Dios, esos y no otros. Digo que esto tardó todavía años. ¿Por qué? En primer lugar, por la situación de persecución de la Iglesia, que no permitía un concilio, que es el lugar donde habitualmente la Iglesia toma estas grandes decisiones. Una de las más importantes, sin duda, es cuáles son nuestros libros canónicos, los que rigen, los que realmente son revelados. Y esto había que hacerlo, lógicamente, en un concilio, es decir, la reunión de todos los obispos, al menos estaban convocados, no todos pueden ir. Y además de que no se podía hacer por la persecución, como nadie lo ponía en duda, pues se asumía implícitamente que era eso, y nadie, repito, lo cuestionaba. Con el tiempo la Iglesia vio necesario dejar negro sobre blanco y aclarar pues cuál era el canon de la Escritura. Esto se empezó a debatir en el primer concilio ecuménico de la Iglesia, que es el de Nicea, en el 325. Pero allí no se concluyó aquel discernimiento, a pesar de que autores como Dan Brown, que siempre está inventando, por supuesto para sacar dinero, pues diga que allí Constantino pues pergeñó el canon de la Escritura y allí por la noche pues decidieron, pues no sé, con suertes, echándolo, no sé, prácticamente a los dados, viene a decir Dan Brown, decidieron cuál era el canon de las Escrituras. Bueno, son cosas absurdas que no se sostienen con absolutamente con ningún documento histórico, ya no digo de fe, digo con ninguna prueba fundada en la historia. Fue más bien el concilio de Laodicea en el año 363 el que plantea un primer canon de la Escritura, pero curiosamente quita de ese canon al libro del Apocalipsis por la dificultad de varios pasajes para interpretarlos que tiene este libro del Apocalipsis. Por eso otro concilio, 30 años después, en el 393, el concilio de Hipona, va a definir ya cuál es el canon de las Escrituras, incluyendo al libro del Apocalipsis, y este canon desde Hipona prácticamente no ha tenido cambios. Algo irrelevante ha habido después, pero lo fundamental está en Hipona, repito, el año 393. Así es como se ha hecho el canon de la Escritura, y esta es la razón por la cual la Iglesia siempre ha afirmado la canonicidad de estos 4 evangelios y no de otros. Que Dios les bendiga y mañana, si Él nos lo permite, trataremos el tema de los apócrifos.